Inmolaciones, filosofía y samuráis, la muerte como elección. Bienvenidos a un episodio más de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy exploraremos un tema que, aunque pueda parecer oscuro, ha sido fundamental en la historia de la humanidad, el suicidio honorable. A lo largo del tiempo y en diferentes culturas, la muerte voluntaria no siempre ha sido vista como una tragedia o un tabú, sino como una decisión valiente, una muestra de lealtad, un sacrificio por un bien mayor o incluso un acto de protesta. En este episodio, exploraremos cómo distintas sociedades han concebido el suicidio como un acto de honor y cómo ha evolucionado esta percepción hasta nuestros días. Para comenzar, hay que preguntarnos, ¿qué hace que un suicidio sea considerado honorable? ¿Dónde está la línea entre la desesperación y el sacrificio? En muchos relatos históricos y mitológicos, el suicidio no era una señal de derrota, sino la única opción aceptable para preservar la dignidad, el deber o los valores personales. Desde los guerreros que preferían morir antes que rendirse, hasta los mártires que usaban su muerte como una declaración política, veremos cómo el contexto cultural ha determinado cuándo el suicidio era un acto de honor y cuándo era condenado. Este no es un tema fácil, pero sí uno que nos permite reflexionar sobre cómo la sociedad ha cambiado su forma de ver la muerte voluntaria. En la antigüedad, muchos de estos suicidios eran ritualizados y hasta venerados. Hoy, en un mundo donde el suicidio es visto principalmente como una crisis de salud mental, ¿queda espacio para la idea de un suicidio honorable? ¿Cómo hemos pasado de relatos épicos que glorificaban la muerte voluntaria a campañas masivas de prevención del suicidio? A lo largo de este episodio, exploraremos casos emblemáticos, el seppuku en Japón, la inmolación como forma de protesta, los héroes de la mitología nórdica y grecolatina que preferían la muerte antes que la deshonra, y hasta los dilemas filosóficos sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. También veremos cómo la literatura y la cultura pop han representado el suicidio a lo largo del tiempo y qué impacto tiene esto en la sociedad actual. Así que prepárate para un recorrido por la historia, la cultura y la ética del suicidio honorable. Mantén la mente abierta, porque este episodio nos llevará a cuestionar ideas profundamente arraigadas sobre la vida, la muerte y el significado del honor. El seppuku, más conocido en Occidente como harakiri, es probablemente el ejemplo más emblemático de suicidio honorable en la historia. Para comprender su significado, es esencial explorar su contexto dentro del código de los samuráis, el Bushido, que regía la vida y la muerte de estos guerreros. El Bushido no era solo un conjunto de normas de combate, sino una filosofía que enfatizaba la lealtad, el honor y la autodisciplina. En este código, la vida de un samurái estaba intrínsecamente ligada a su reputación y su deber hacia su señor feudal. Perder el honor, fallar en la batalla o desobedecer a su daimyo podía considerarse peor que la muerte. En esos casos, el seppuku se convertía en la única vía para restaurar la dignidad y demostrar una última muestra de valentía. La práctica del seppuku tenía un carácter profundamente ritual. No se trataba simplemente de quitarse la vida, sino de hacerlo de una manera controlada y ceremoniosa. El samurái utilizaba una daga corta, el tanto, para abrirse el abdomen en un corte transversal, seguido de uno vertical en algunas variantes. El objetivo era mostrar fortaleza al soportar el dolor sin emitir un solo grito. Para evitar una agonía prolongada, otro samurái, el kaisakunin, tenía el deber de decapitarlo en el momento exacto para terminar su sufrimiento con dignidad. Casos históricos de seppuku abundan en la historia japonesa. Uno de los más famosos es el de Minamoto no Yoshitsune, un renombrado general del siglo XII que, tras ser traicionado por su hermano, decidió quitarse la vida para evitar caer en manos de sus enemigos. También está el caso de los 47 Ronin, quienes vengaron la muerte de su señor y, tras cumplir su misión, realizaron seppuku en un acto de lealtad absoluta. Aunque el seppuku fue prohibido oficialmente en el siglo XIX con la modernización de Japón, su espíritu continuó influyendo en la cultura japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikaze retomaron esta idea del sacrificio por la patria. Al estrellar sus aviones contra barcos enemigos, veían su muerte como una extensión del código de honor samurái.
aunque esta práctica fue impulsada por una fuerte propaganda militar. Incluso en tiempos modernos, el concepto de suicidio por honor sigue teniendo eco en Japón. Casos como el del escritor Yukio Mishima en 1970, quien realizó un seppuku público tras intentar un fallido golpe de Estado, muestran que la idea del sacrificio por ideales sigue vigente en ciertos círculos. Esta tradición plantea una gran pregunta: ¿puede un código de honor justificar el suicidio? Para los samuráis, la respuesta era un sí absoluto, pero en una sociedad moderna, donde la prevención del suicidio es una prioridad, el seppuku nos deja un dilema ético sobre el significado del honor y el precio de la dignidad. La idea del suicidio honorable no es exclusiva de Japón. En las mitologías nórdica, griega y romana encontramos relatos en los que la muerte voluntaria no solo era aceptada, sino que a veces se consideraba el único camino digno para un guerrero, un héroe o incluso una figura política. Estos relatos muestran que la percepción de la muerte autoinfligida como un acto de honor es una constante en la historia humana, con matices culturales que han cambiado con el tiempo. En la mitología nórdica, el concepto de honor estaba intrínsecamente ligado al destino de los guerreros. Aunque el Valhalla era el destino ideal para aquellos que morían en batalla, no todos los suicidios eran vistos con desdén. En la saga de los Volsungos, Sigurd muere traicionado, pero su amada, Brynhildr, se atraviesa con una espada para unirse a él en la muerte, mostrando que en algunos casos la autoinmolación podía ser vista como una reafirmación de lealtad y amor, una forma de recuperar la dignidad tras la pérdida. Además, en las sagas islandesas, existen menciones de jarloreyes que, al enfrentar la humillación o la derrota, optaban por quitarse la vida en lugar de ser capturados por sus enemigos, reforzando la idea de que la muerte elegida podía ser preferible al deshonor. Por otro lado, en la mitología griega y romana, el suicidio honorable tenía diferentes matices, muchas veces vinculados al destino, la venganza o la responsabilidad política. Un ejemplo clásico es el de Áyax el Grande, un poderoso guerrero que, tras perder la disputa por las armas de Aquiles ante Odiseo, entra en un estado de furia y humillación. Al darse cuenta de que ha matado ganado en lugar de sus enemigos en un arrebato de locura, se siente despojado de su honor y decide suicidarse clavándose su propia espada. En este caso, la muerte es un escape del deshonor, una forma de recuperar el control sobre su propio destino. En el contexto político romano, el suicidio podía ser una declaración de principios. Uno de los casos más emblemáticos es el de Lucrecia, una mujer romana cuya violación por parte de Sexto Tarquinio, hijo del rey de Roma, desencadenó una de las revoluciones más importantes de la historia romana. En lugar de vivir con la vergüenza impuesta por su agresor, Lucrecia se suicida públicamente, convirtiéndose en un símbolo de pureza y virtud. Su muerte no solo limpió su propio honor, sino que encendió la ira del pueblo y llevó a la caída de la monarquía romana, dando paso a la república. Este patrón se repite en otros personajes históricos y mitológicos de la cultura romana. Cicerón, Catón el Joven y Séneca, aunque desde diferentes contextos, tomaron su propia vida como una forma de resistencia contra el despotismo. Catón, en particular, es un caso fascinante. Enemigo acérrimo de Julio César, al ver la caída de la República decidió quitarse la vida en Útica en lugar de someterse a un gobierno que despreciaba. Su suicidio no solo fue visto como un acto de protesta, sino como la última muestra de su compromiso con sus principios. Así, en todas estas historias, la muerte elegida se presenta como un último acto de autonomía, una forma de evitar la humillación, reafirmar la lealtad o incluso inspirar cambios políticos. No se trata simplemente de una huida, sino de una decisión calculada que, dentro de sus respectivas sociedades, tenía un peso simbólico y cultural enorme. Sin embargo, lo que estos relatos también nos muestran es cómo la percepción del suicidio ha evolucionado. Mientras que en estas culturas el suicidio podía ser un acto de valentía o una herramienta política, en la actualidad lo vemos mayormente como una tragedia vinculada a la salud mental. ¿En qué momento dejó de ser un acto de honor para convertirse en un problema social y médico? ¿Y qué podemos aprender de estas historias al analizar los dilemas éticos modernos en torno al suicidio? La muerte como protesta ha sido, en diferentes momentos de la historia,
Una de las formas más impactantes y radicales de manifestación política no es simplemente la acción de una persona desesperada, sino un acto deliberado con un mensaje claro: exponer injusticias, desafiar regímenes opresivos o forzar un cambio social. Estos actos no solo sacuden conciencias, sino que también se convierten en símbolos poderosos dentro de los movimientos que los rodean. Uno de los casos más emblemáticos de inmolación como protesta es el del monje budista vietnamita Thich Kung Se, quien en 1963 se prendió fuego en una calle de Saigón como respuesta a la persecución del gobierno de Ngo Dinh contra los budistas. Su imagen, capturada en una fotografía icónica, se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica. No gritó, no mostró señales de dolor, simplemente permaneció inmóvil mientras las llamas lo consumían. Para muchos, este acto fue un llamado al mundo sobre la brutalidad del régimen, y de hecho, la presión internacional aumentó tras su muerte, lo que eventualmente contribuyó a la caída del gobierno. Pero la inmolación como forma de protesta no es un fenómeno aislado. En el Tíbet, decenas de monjes y ciudadanos tibetanos han optado por esta forma de suicidio en rechazo a la opresión del gobierno chino. Desde 2009, más de 150 personas han recurrido a la autoinmolación como acto de resistencia. Para ellos, este no es solo un sacrificio personal, sino una última forma de gritarle al mundo sobre la represión de su cultura, religión y derechos. Aquí surge una pregunta clave: ¿estos actos son realmente efectivos? En algunos casos, logran llamar la atención internacional y generar presión política, pero en otros, los gobiernos los desacreditan como intentos desesperados o incluso los censuran para evitar su difusión. Esto nos lleva a un aspecto importante: el papel de los medios de comunicación y la viralización en la percepción del suicidio como protesta. En el pasado, estos actos llegaban al público a través de relatos escritos o fotografías distribuidas en medios impresos. Pero hoy, con la inmediatez de las redes sociales y la capacidad de compartir contenido en tiempo real, la manera en que interpretamos estas muertes ha cambiado drásticamente. Los videos y transmisiones en vivo de autoinmolaciones generan reacciones inmediatas y dividen a la opinión pública. Algunos ven estos actos como gestos heroicos de sacrificio, mientras que otros los consideran muestras de desesperación extrema que podrían incitar a más personas a seguir el mismo camino. Un ejemplo moderno de este fenómeno es Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino cuya inmolación en 2010 fue el catalizador de la primavera árabe. Su acto de protesta contra la corrupción y la brutalidad policial prendió la mecha de una serie de revueltas que derrocaron gobiernos y cambiaron el mapa político de Medio Oriente. Bouazizi no era un activista reconocido, pero su muerte resonó con millones de personas que se sentían igual de oprimidas. Su historia es un claro ejemplo de cómo un acto individual puede convertirse en un detonante de cambio global. Ahora bien, el suicidio como forma de protesta también tiene un aspecto filosófico y moral que es difícil de abordar. ¿Es realmente un sacrificio por una causa mayor o una acción desesperada sin impacto real? En la tradición budista, por ejemplo, la autoinmolación no se considera un suicidio en el sentido convencional, sino un acto de entrega total para ayudar a otros. En cambio, desde una perspectiva psicológica, podría interpretarse como la consecuencia extrema de un entorno sin alternativas. Y aquí nos enfrentamos a una contradicción moderna: si bien estos actos pueden ser vistos como manifestaciones de valentía y determinación, también existe la preocupación de que normalicen o glorifiquen el suicidio, especialmente en sociedades donde la estabilidad emocional ya está en crisis. En algunos países, las redes sociales y los foros en línea han sido acusados de promover tendencias de autoagresión al mostrar estos actos como ejemplos de resistencia. Al final, la muerte como protesta sigue siendo un dilema que nos obliga a reflexionar sobre los límites de la resistencia y la desesperación. ¿Hasta qué punto una persona puede convertir su propia muerte en un mensaje? ¿Es legítimo el sacrificio personal cuando se hace en nombre de una causa? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios y la sociedad al amplificar estas muertes? Las respuestas, como siempre, dependen del contexto, la cultura y el momento histórico en que ocurren.
El caso de Sócrates es uno de los ejemplos más emblemáticos de lo que podríamos considerar un suicidio filosófico. Condenado a muerte por un tribunal ateniense bajo los cargos de impiedad y corrupción de la juventud, Sócrates tuvo la oportunidad de evitar su ejecución y huir de la ciudad. Sin embargo, decidió aceptar su destino y beber la cicuta, en un acto que, más que una simple resignación, representaba una reafirmación de sus principios filosóficos. Este momento ha sido interpretado como un acto de coherencia absoluta, morir en conformidad con las propias ideas y en desafío a un sistema que él consideraba injusto. Pero ¿fue realmente un suicidio? Para los griegos, el suicidio en sí mismo no era visto de la misma manera en todas las corrientes filosóficas, mientras que el platonismo veía la vida como un don divino que no debía ser interrumpido por la voluntad humana. Los estoicos, en cambio, consideraban que la muerte podía ser una elección racional en determinadas circunstancias. Séneca, por ejemplo, sostenía que la vida solo valía la pena si se vivía en armonía con la razón y la virtud. Si la vida se volvía indigna o se veía sometida a fuerzas externas que impedían la autodeterminación, entonces el suicidio podía ser un acto de liberación, una última afirmación de autonomía. Este planteamiento lleva a una pregunta filosófica central: ¿puede el suicidio ser racional? Para los estoicos y algunos existencialistas modernos, la respuesta es sí. Jean-Paul Sartre y Albert Camus abordaron la cuestión del suicidio desde la perspectiva de la absurdidad de la existencia. Camus, en el mito de Sísifo, se pregunta si, en un mundo carente de sentido, la única respuesta lógica sería el suicidio. Sin embargo, su conclusión es la opuesta: la verdadera rebelión filosófica no es la muerte, sino el acto de seguir viviendo y construyendo significado a pesar del absurdo. La ética del suicidio ha sido un debate constante en la historia del pensamiento. En la Edad Media, la visión cristiana dominó la percepción del suicidio como un pecado, una violación del orden divino. Santo Tomás de Aquino argumentó que el suicidio era un crimen contra Dios, contra la comunidad y contra uno mismo. Este punto de vista influyó en las leyes occidentales durante siglos, criminalizando el suicidio en muchos países hasta tiempos recientes. Sin embargo, en las filosofías orientales, como el budismo, encontramos una visión distinta. Aunque el suicidio en sí mismo no es promovido, hay ejemplos de muertes voluntarias que son vistas como actos de iluminación o trascendencia, alejándose de la idea del suicidio por desesperación. Hoy en día, el debate sigue vigente en cuestiones como la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Es ético permitir que alguien decida poner fin a su vida en determinadas condiciones? En sociedades que valoran la autonomía individual, cada vez hay más reconocimiento de que el derecho a morir con dignidad es parte del derecho a vivir con dignidad. Y en este punto, la filosofía se encuentra con la bioética y la legislación, generando dilemas complejos que siguen sin una respuesta definitiva. Lo interesante del caso de Sócrates es que su muerte, lejos de ser un fin trágico, se convirtió en el punto de partida de una tradición filosófica que sigue influyendo en el pensamiento occidental. Su suicidio filosófico no fue una renuncia, sino una afirmación de sus principios, un último acto de enseñanza que dejó como legado la idea de que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. El suicidio ritual ha sido una práctica con profundas raíces en varias culturas a lo largo de la historia, muchas veces ligado a conceptos de devoción, sacrificio y trascendencia. Una de las formas más conocidas es el sati en la India, donde una viuda se inmolaba en la pira funeraria de su esposo. Aunque hoy en día es una práctica prohibida y condenada, durante siglos se vio como un acto de fidelidad absoluta y virtud extrema. Sin embargo, detrás de esta tradición hay un trasfondo complejo que involucra estructuras sociales, religión y poder. El sati, cuyo nombre proviene de la diosa hindú Sati, esposa de Shiva, era considerado un acto de pureza y devoción suprema. Se creía que la viuda, al unirse en la muerte con su esposo, alcanzaba un estado de honor eterno y liberación del ciclo de reencarnaciones. En algunas comunidades, incluso se construían templos en honor a las mujeres que se habían inmolado, elevándolas al estatus de divinidades locales. Pero más allá de esta narrativa de devoción, el sati también reflejaba el papel subordinado de la mujer en la sociedad tradicional india. En un contexto en el que las viudas solían quedar desprotegidas y sin derechos,
el suicidio ritual se convirtió en una forma de escape, pero también en una imposición social disfrazada de honor. Durante el dominio británico en la India, el sati fue objeto de intenso debate. En 1829, la práctica fue prohibida por el gobernador William Bentinck, generando oposición entre sectores conservadores que lo veían como un ataque a las tradiciones hindúes. A pesar de la prohibición, algunos casos continuaron ocurriendo en zonas rurales hasta tiempos recientes, lo que demuestra la persistencia de ciertos valores culturales profundamente arraigados. Pero el sati no es el único caso de suicidio ritual en la historia. En la tradición jainista, existe una práctica llamada santara o sayekana, en la que los devotos, especialmente monjes y ascetas, optan por la muerte voluntaria a través del ayuno extremo. A diferencia del sati, este acto no es impulsado por la desesperación ni por la obligación social, sino por una profunda convicción espiritual. En la filosofía jainista, el desapego total del mundo material es visto como la forma más elevada de pureza, y santara se convierte en la culminación de este ideal. Aquellos que lo practican lo hacen con la creencia de que están liberándose de todo karma y alcanzando la iluminación. A lo largo de la historia, han existido otros casos de suicidio ritual con significados espirituales o sociales. En algunas tribus indígenas de América, por ejemplo, existían rituales de sacrificio voluntario como una forma de asegurar el bienestar de la comunidad o ganar el favor de los dioses. En la antigua China, el suicidio podía verse como un acto de protesta o de reafirmación del honor, como lo hicieron muchos seguidores del confucianismo cuando enfrentaban la deshonra o la invasión extranjera. En la actualidad, estas prácticas han sido casi completamente erradicadas o se han transformado en símbolos culturales, pero nos dejan preguntas profundas sobre la naturaleza del suicidio y su percepción a lo largo del tiempo. ¿Hasta qué punto estas prácticas fueron realmente voluntarias? ¿Qué tan delgada es la línea entre la devoción y la coerción social? Y, sobre todo, ¿qué nos dicen sobre la relación entre la vida, la muerte y el honor en diferentes civilizaciones? El suicidio ritual, aunque visto con horror en la mentalidad moderna, fue considerado en muchas épocas y lugares como un acto de valentía, fe y compromiso absoluto. Nos hace cuestionarnos cómo la moral y la ética han cambiado con el tiempo y cómo la percepción de la muerte está intrínsecamente ligada a la cultura en la que vivimos. La literatura y la ficción han jugado un papel crucial en la manera en que percibimos el suicidio a lo largo del tiempo. En muchos casos, los relatos han convertido este acto en un símbolo de amor trágico, destino inevitable o rebelión contra el mundo. Desde las historias clásicas hasta la cultura pop actual, la narrativa ha moldeado la forma en que entendemos el suicidio, influenciando incluso la manera en que algunas personas lo conceptualizan en la vida real. Si pensamos en la literatura romántica, es imposible ignorar a Romeo y Julieta. La tragedia de Shakespeare ha sido interpretada de muchas maneras, pero siempre resalta cómo el suicidio puede presentarse como una consecuencia de emociones intensas e irreversibles. Lo interesante es cómo la historia refuerza la idea de que el amor y la muerte pueden estar entrelazados, una temática que se repite en innumerables obras posteriores. El suicidio aquí no es solo un escape, sino una declaración final de amor y desesperación. Pero ¿qué pasa cuando esta narrativa se replica una y otra vez en los medios? ¿Podría tener un impacto en la percepción del suicidio en la vida real? Otro ejemplo clásico es Madame Bovary de Gustave Flaubert. En esta novela, Emma Bovary busca escapar de su vida monótona y sus desilusiones a través del romance y el consumismo, pero finalmente recurre al suicidio al darse cuenta de que no hay salida para su situación. Su muerte se convierte en el desenlace de una serie de decisiones impulsadas por el deseo de vivir una realidad diferente a la que le ha tocado. Aquí, el suicidio no es glorificado como un acto de honor ni de amor absoluto, sino como el resultado de la insatisfacción y la desesperanza, algo que se aleja del ideal romántico y se acerca más a un reflejo de la psicología humana. A medida que avanzamos en la historia de la literatura, encontramos diferentes enfoques sobre el suicidio. En los movimientos modernistas y existencialistas, como en los textos de Albert Camus y Jean-Paul Sartre, el suicidio se convierte en un dilema filosófico. ¿Tiene sentido la vida si no hay un propósito inherente? Camus, en particular,
plantea en el mito de Sísifo que el suicidio es la primera gran cuestión filosófica que debemos resolver, y sugiere que la única respuesta válida es rebelarnos contra el absurdo de la vida en lugar de sucumbir a él. En este contexto, el suicidio no es visto como un acto de heroísmo ni de desesperación, sino como una elección que pone en evidencia el conflicto entre la conciencia humana y la falta de sentido en el universo. La representación del suicidio en la cultura pop actual es aún más compleja. Series, películas y videojuegos han llevado esta temática a nuevas audiencias, a veces con responsabilidad y otras veces de manera sensacionalista. Un ejemplo reciente que causó gran controversia fue la serie 13 Reasons Why, que narró la historia de una adolescente que deja cintas explicando las razones detrás de su suicidio. La serie fue criticada por algunos expertos en salud mental por el riesgo de glorificar el acto y potencialmente influenciar a jóvenes vulnerables. Esto plantea un dilema importante: ¿cómo deberían los medios representar el suicidio sin contribuir a su romanticización o a su normalización? Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. Actualmente, algunos algoritmos están diseñados para analizar patrones en la representación del suicidio en los medios y evaluar su impacto en la sociedad. Investigaciones han mostrado que, después de la publicación de historias que presentan el suicidio de manera sensacionalista, puede haber un aumento en los casos reales, un fenómeno conocido como el efecto Werther, en referencia a la novela de Goethe, Las penas del joven Werther, que supuestamente inspiró una ola de suicidios en el siglo XVIII. En contraste, cuando los medios presentan historias de superación y resiliencia ante pensamientos suicidas, puede generarse el efecto Papageno, que fomenta alternativas y apoyo para quienes enfrentan crisis emocionales. Es interesante pensar en cómo la IA podría ayudarnos a comprender mejor estos fenómenos. Por ejemplo, se han desarrollado algoritmos capaces de identificar signos de angustia en publicaciones en redes sociales y ofrecer recursos de ayuda antes de que una crisis se agrave. También se han utilizado herramientas de análisis de texto para evaluar la carga emocional en guiones y libros, ayudando a los creadores de contenido a desarrollar narrativas más responsables cuando abordan estos temas. Al final, la literatura y la ficción han construido múltiples visiones del suicidio a lo largo del tiempo, desde el heroísmo y el sacrificio hasta la desesperación y el absurdo. Pero en la actualidad, con la influencia masiva de la cultura pop y las redes sociales, es más importante que nunca preguntarnos, ¿cómo afecta la forma en que contamos estas historias a quienes las consumen? ¿Hasta qué punto la representación del suicidio en los medios puede moldear la percepción social y, en algunos casos, incluso la realidad? Este cuestionamiento nos lleva al próximo punto de nuestro análisis, la manera en que la ciencia y la psicología han redefinido el concepto del suicidio en la modernidad, alejándolo de la narrativa del honor y acercándolo a un problema de salud pública. A lo largo de la historia, el suicidio ha sido interpretado de muchas maneras, como un acto de honor, de desesperación, de resistencia o incluso de sacrificio por una causa. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la psicología, nuestra comprensión sobre el tema ha evolucionado. Hoy en día, el suicidio es visto principalmente como un problema de salud mental, lo que ha transformado la percepción que antes lo rodeaba en diversas culturas. Para entender este cambio, es importante analizar las diferencias entre el suicidio considerado honorable en distintas épocas y el suicidio tal como lo estudia la psicología moderna. En el pasado, el suicidio era a menudo un acto consciente y deliberado en respuesta a un código social o cultural. Era una decisión que, aunque trágica, se entendía dentro de un marco de valores como el honor, la lealtad o la resistencia ante la opresión. En contraste, en la actualidad, la psicología ha identificado múltiples factores que influyen en la ideación suicida, como la depresión, la ansiedad, los trastornos psiquiátricos y la desesperanza extrema. Desde este punto de vista, el suicidio ya no se considera una elección racional basada en valores culturales, sino el resultado de un sufrimiento psicológico profundo. Uno de los grandes avances en la comprensión del suicidio proviene de la neurociencia. Se ha descubierto que ciertos factores biológicos pueden aumentar el riesgo de suicidio, como la disfunción en los niveles de serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo. Además,
Estudios con neuroimagen han revelado alteraciones en la corteza prefrontal de personas con pensamientos suicidas, lo que afecta su capacidad para regular emociones y tomar decisiones. Esta perspectiva científica ha llevado a un enfoque más empático y preventivo, en lugar de la condena o la romantización que predominaba en otras épocas. Otro cambio importante ha sido el papel de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la detección de patrones de riesgo. Hoy en día, algoritmos avanzados pueden analizar grandes volúmenes de información en redes sociales, búsquedas en Internet y registros médicos para identificar señales de advertencia. Por ejemplo, herramientas como las desarrolladas por Facebook y Google pueden detectar patrones en publicaciones y búsquedas que sugieren pensamientos suicidas y activar sistemas de intervención, conectando a las personas con recursos de ayuda. Aunque esto plantea dilemas éticos sobre privacidad y vigilancia, también abre la puerta a nuevas estrategias de prevención que pueden salvar vidas. El suicidio honorable, tal como lo entendían los samuráis, los filósofos estoicos o las figuras mitológicas, parece cada vez más distante de la concepción moderna del suicidio como un problema de salud mental. Sin embargo, aún quedan vestigios de esta idea en fenómenos contemporáneos, como la percepción de ciertos suicidios como actos de sacrificio o resistencia. ¿Hasta qué punto podemos trazar una línea entre el suicidio como un acto de desesperación y el suicidio como un acto de convicción? ¿Cómo influyen las narrativas culturales en nuestra interpretación del suicidio hoy en día? La evolución en la comprensión del suicidio no solo ha cambiado la manera en que se trata a nivel médico y psicológico, sino también su representación en los medios y la literatura. Mientras que en otras épocas se exaltaba la idea del suicidio como un destino trágico pero heroico, hoy en día la conversación gira en torno a la prevención y la intervención. En este contexto, la inteligencia artificial no solo nos ayuda a detectar señales de alerta, sino que también nos enfrenta a nuevas preguntas éticas sobre la forma en que tratamos el tema en la era digital. A lo largo de este episodio hemos viajado a través de diferentes culturas, épocas y mitologías para comprender cómo el suicidio ha sido interpretado, desde un acto de máximo honor hasta una expresión de protesta o devoción. Y ahora, en nuestra reflexión final, nos enfrentamos a una pregunta compleja y profundamente filosófica: ¿sigue existiendo el suicidio honorable en el mundo actual? Hoy en día, la mayoría de las sociedades han dejado de ver el suicidio como un acto de valentía o sacrificio, y lo consideran más bien una crisis de salud mental, un problema que debe prevenirse. El avance de la psicología y la medicina ha cambiado la narrativa, identificando factores como la depresión, la ansiedad y la desesperanza como causas principales del suicidio. Sin embargo, ¿eso significa que el concepto de suicidio honorable ha desaparecido por completo? Existen todavía algunas situaciones donde el suicidio se vincula con un código de honor. En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, aunque los valores han cambiado, hay casos en los que un soldado siente que morir es preferible a la rendición. También hemos visto el concepto de suicidio como sacrificio en casos como el de los manifestantes que se inmolan en nombre de una causa. ¿Esos actos son una forma de suicidio honorable? Para quienes los realizan, sí, pero para el resto de la sociedad, muchas veces son vistos como tragedias evitables. Otro aspecto importante es la representación del suicidio en la cultura popular y los medios. Como vimos en el segmento sobre literatura y ficción, el suicidio ha sido glorificado en muchas historias, ya sea como el desenlace trágico de un amor imposible o como el último acto de rebeldía. Con la globalización digital, estas representaciones pueden influir en la percepción de lo que es un suicidio heroico o justificado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad al representar estas historias? ¿Podemos seguir explorando estos temas sin romantizarlos ni contribuir a su normalización? El dilema ético es claro. Por un lado, el suicidio honorable ha sido parte de la historia humana durante milenios, ligado a valores como la dignidad, la lealtad o la protesta. Por otro, vivimos en una era donde el enfoque está en salvar vidas, en prevenir el suicidio, en tratarlo como un problema de salud pública y no como una decisión respetable. Quizá, más que preguntarnos si el suicidio honorable sigue existiendo, deberíamos reflexionar sobre cómo abordamos el tema. En una sociedad que busca el bienestar de todos, la conversación no debe girar en torno a si un suicidio fue honorable o no,
sino en cómo podemos ofrecer apoyo a quienes sienten que no tienen otra opción. Con esto cerramos este episodio, pero la conversación sigue abierta. Si te ha parecido interesante este tema, te invitamos a suscribirte en YouTube, Spotify o tu plataforma de podcasts favorita. Y si quieres apoyarnos para seguir explorando estos temas en profundidad, puedes hacerlo a través de Patreon. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la mitología y la filosofía, y nos escuchamos en el próximo episodio.